Hola, hola, mi nombre es Valeria, soy de Chile y si estás viendo este video significa que ya eres miembro del canal de Arte Insumos, así que te doy la bienvenida y nuestro más sincero agradecimiento de parte de nuestro equipo por formar parte de esta comunidad. Espero realmente que disfrutes muchísimo el contenido especial y exclusivo que será solo para miembros. Esta es una clase paso a paso desde cero para que fabriques por ti mismo un reloj de pared con resina epóxica y sobre una madera de tipo MDF como esta. Entonces, en primer lugar vamos a necesitar una madera cortada en círculo. Esta en realidad no es madera realmente, es un prensado de madera que es conocido como MDF. Es un material relativamente blando, me refiero para perforarlo. Así que voy a trabajar con este que tiene 32 centímetros de diámetro y tiene un grosor de 0,4 milímetros. Es importante el grosor, que no sea tan ancho, porque eso podría traernos problemas para finalmente instalar el mecanismo del reloj. Entonces no puede ser tan grueso. Lo ideal es entre unos 0,3 y 0,5 de grosor, porque recuerden que le vamos a dar dos capas de resina y eso también los va a engrosar aún más. Tenemos por este otro lado los mats de siliconas que voy a poner acá en la superficie para protegerla. La resina epóxica cristal de Arte Insumos, especial para manualidades, proporción 1:1. Vamos a hacer un diseño marino, así que sí o sí vamos a utilizar la pistola de calor para el efecto de las olas del mar. El spray quita burbujas infaltable, no puede faltar en ningún proyecto de resina. Nuestros guantes de nitrilo para manipular la resina. Siempre utilicen guantes en todo el proceso. También distintas paletas mezcladoras y de precisión, como estas flaquitas de plástico que sirven mucho para los detalles, paletas más anchas y también pinza de precisión metálica. Además, vamos a utilizar esta nueva paleta, que es una paleta de silicona completa y que tiene la parte superior más ancha para abarcar un área más grande. Es un diseño marino, así que acá tengo arenita de playa natural y también tengo acá en esta cajita distintas conchitas. Los pigmentos. Para la parte del agua del mar vamos a utilizar tres colores de pigmentos en pasta. Vamos a ocupar el blanco en pasta, turquesa en pasta y un azul grafito. Por acá tengo el mecanismo del reloj. Este se instala al final cuando ya la pieza está completamente lista. Es un mecanismo con las manecillas doradas y este tipo de mecanismo en particular ya trae para colgar el reloj. No sé si se alcanzará a ver, pero ahí tiene el triangulito para colgar el reloj, porque en el primer video que subimos mucha gente nos preguntó en los comentarios de cómo lo iba a colgar, si es que tenía que ponerle alguna otra cosita, que esa parte no la había mostrado. Y claro, me la salté, me olvidé, porque como el mismo mecanismo trae para colgarlo, pensé que se había alcanzado a ver en el video. Así que allí el mecanismo del reloj. Y hemos dejado para el final estos dos elementos porque nosotros vamos a trabajar sobre una superficie que no tiene ningún borde, no tiene ninguna barrera que vaya a contener la resina. No es un molde. Entonces, a mí personalmente no me gusta mucho trabajar así en plano porque siento que se pierde mucho material. De hecho, se pierde mucho material al dejar caer la resina. Entonces, vamos a ponerle sí o sí a nuestra madera un borde que contenga la resina y no chorree tanto. ¿Cómo lo vamos a hacer? La opción más común, quizá ustedes ya la han visto o han escuchado de esta opción, es utilizar este tipo de cinta que al verla ya seguramente la reconocen. Es esta cinta de papel adhesiva. También la llaman masking tape o también en español la cinta masking. Se ocupa bastante para este fin y funciona bastante bien. Yo la he probado. Sobre todo si uno la pone bien ajustada, bien apretada, así como tirante, e incluso si le da uno más de una vuelta, queda firme y cumple su función de impedir de que se chorree o que se filtre resina, incluso dejando un poquito de cinta hacia abajo para luego doblarla por debajo. También eso es un buen truco y sí funciona. El único tema y el único detallito que no me gusta tanto de esta opción es que como es de papel, se tiende a adherir mucho a la resina. Entonces, al momento de tener que retirarla al final, lo más probable, generalmente hay que ponerle calor con la pistola de calor para que se vaya derritiendo el adhesivo y se vaya soltando. Sería como el único pero, porque lo otro también es que se tiende como un poquito a doblar mucho,
porque es más delgada, entonces también ese como es otro detalle. En fin, independiente de los detallitos que tenga la cinta masking, a mí me gusta mucho buscar otras opciones, tener otras alternativas, porque a lo mejor uno encuentra algo que funciona aún mucho mejor y más fácil. Entonces por eso llegué a esta cinta, que la encontré en una ferretería, no es difícil de encontrar, también la pueden encontrar en las páginas chinas. Esta es una cinta selladora impermeable para baños, es como para, o también para las cocinas, es para ponerle por ejemplo en la parte de abajo de las tazas, como es waterproof. Funciona perfecto y trae pegamento, y es un pegamento mucho más fuerte que el de la cinta de papel. Es bastante fuerte, y además la gran diferencia es que es una cinta plástica. Entonces yo dije, al ser plástico va a estar perfecto para cuando tengamos que retirarla, y eso es lo que me llamó más la atención. Y además es más ancha y más rígida, aunque de esta igual hay cintas más anchas, pero es mucho más rígida, entonces podría tener una mejor estructura al ponerla. Y eso, entonces vamos a hacer el experimento en este video con esta cinta, que es una cinta plástica para sellar baños o cocinas. Y si no tienen de esta, no se preocupen, háganle la pared con una cinta de papel. Y esos serían los materiales principales. Aún así hay materiales que yo no estoy mencionando, pero que después los van a ver en el video. Por ejemplo, también vamos a necesitar una cartulina o un papel grande para hacer la marca del reloj. También un taladro eléctrico, el de manualidades, y también uno más grandecito porque vamos a hacerle la perforación a la madera. Y bueno, ahí también lijas, algunos otros materiales que van a ir viendo durante el tutorial. En esta ocasión no vamos a trabajar con un molde, por lo tanto, para saber cuánta cantidad de resina necesitamos preparar para la primera capa, no podemos recurrir a técnicas como por ejemplo llenarlo con agua y conocer el volumen. En esta ocasión vamos a tener que recurrir a las matemáticas. Antes de hacer el cálculo es importante un pequeño detalle. Nunca consideren que la capa de resina vaya a ser de 1 milímetro. Con la resina es casi imposible que una capita quede de 1 solo milímetro, porque tiene una consistencia relativamente densa. Entonces, por lo general, para que quede todo cubierto, la capa tiene que ser de al menos 2 milímetros hacia arriba. Por lo tanto, para realizar la fórmula vamos a considerar que la capa va a ser de 2 milímetros. La fórmula se las dejaré acá en pantalla, pero también la vamos a realizar aquí mismo sobre la madera. Vamos entonces con el cálculo para sacar el volumen de un cilindro. Acá yo ya tengo marcado el centro de la circunferencia, y primero necesitamos saber cuánto es el diámetro. Esta madera tiene un diámetro de 32,7 centímetros exactamente, así que yo voy a tirar una línea acá. Recuerden que el diámetro es la línea recta que cruza de un punto a otro, pero siempre cruzando por el centro. Entonces acá yo les voy a marcar el diámetro. Todo esto es el diámetro, y esto mide 32,7 centímetros. Pero para la fórmula del volumen necesitamos saber el radio. Recuerden que el radio es la línea entre el centro del círculo hasta un punto cualquiera de la circunferencia, hasta la orilla. Por lo tanto, el diámetro sería esta distancia, que es exactamente la mitad del diámetro. Por lo tanto, nuestro radio en este caso sería 32,7 dividido en 2. Tendríamos el radio de 16,35 centímetros. Este dato es importante para la fórmula. Acá les voy a escribir que esto es el radio. Entonces, la fórmula del volumen del cilindro es la siguiente. Número pi, el número pi es constante, nunca cambia, por la altura por el radio al cuadrado. Bien, entonces el número pi es 3,14. Esto, como les decía, siempre es igual, nunca cambia. 3,14 por la altura. La altura corresponde al grosor de la capa. Y ya habíamos mencionado que lo íbamos a hacer con un grosor de 2 milímetros, y acá hay que ponerlo en centímetros, por lo tanto sería 0,2. Entonces, el 0,2 por el radio al cuadrado, el radio ya lo conocemos, que es 16,35 al cuadrado elevado a 2. Entonces ahora voy a bajar los números que ya tenemos listos,
que son estos, y tenemos que hacer este cálculo. Está elevado a 2, por lo tanto tenemos que multiplicar el mismo número 2 veces. Vamos con, pues les voy a poner acá 16,35 por 16,35. 16.35 por 16.35 y nos da 267,32. Bien, ahora ya tenemos los tres datos y hacemos la multiplicación y nos va a dar el resultado final. 3.14 por 0.2 por 267.32 igual 167,87. Esto sería el resultado en centímetros cúbicos. Entonces, el resultado nos dio 167,8, lo vamos a aproximar y esto sería 168. Los centímetros cúbicos son equivalentes a los ml, por lo tanto sería 168 ml de resina en total. Pero ojo, aquí hay un detalle muy importante. Este numerito no significa que tengamos que preparar exactamente esa cantidad. Este número solamente indica la cantidad de resina que en estricto rigor sería suficiente para cubrir toda el área. Pero recuerden que cuando uno trabaja sobre todo con colores, con aplicaciones, nunca tenemos que preparar la cantidad justa, siempre tenemos que pasarnos un poquito porque es mejor que nos sobre a que nos vaya a faltar. Por lo tanto, este número es el mínimo que debemos preparar. Jamás tenemos que preparar menos de lo que nos da la fórmula, siempre más. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo aumentar unos 20, 30 ml, podríamos estar preparando 180, 190 ml, incluso 200 ml por capa. Precisamente vamos a hacer dos capas, así que la primera también va a estar dentro de ese rango y la segunda también dentro de ese mismo rango. Antes de cualquier cosa, antes de hacer la primera mezcla de resina, tenemos que ubicar la cinta alrededor de la madera. Vamos a ponerla lo más ajustada posible. El pegamento no es que se adhiera así de forma infalible a la madera, podría igual despegarse un poquito, pero vamos a tratar de ponerlo lo más firme posible, lo más pegadito al borde. No voy a cortar inmediatamente la cinta porque no sé exactamente cuánta cinta necesito para este diámetro, por lo tanto voy a ir sacando el pegamento y de a poquito voy a pegar una buena porción, más o menos por ahí. Voy a ponerlo así paradito y voy presionando hacia la madera con harta fuerza para que quede lo más al ras posible. La puedo levantar la madera un poquito para que quede justo desde el inicio del grosor de la madera hasta arriba. Cada cierto rato repasando y apretando todo lo que llevo de cinta. Y aquí me encuentro con la otra punta. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar de llegar justo hasta el borde. La idea es que no nos quede este lado sobre el otro, que nos quede justo así como encontrándose. Voy a hacer un corte un poquito más pasado y luego ya lo corto en el punto definitivo. Acá tengo donde queda la juntura y está pasado, así que ahora por dentro veo exactamente dónde termina una y empieza la otra. Así que voy a cortar hasta donde llega la que quedó en el interior. Ahí. Y saco el trocito que me sobró. Listo. Aquí ya tengo las dos puntas juntitas, una al lado de la otra, y ahora le vamos a poner cinta de embalaje para que quede aún más firme, más pegadita. Lo pego en uno de los lados y tiro hacia acá para que queden pegadas.
Ahora podemos levantar la madera y verificar que la cinta está por todo el borde y que llega hasta el ras de la parte de abajo de la madera. Ya estamos listos para comenzar con la resina. Una recomendación: la parte donde se junta la cinta blanca, esa les recomiendo que la dejen hacia abajo, hacia la parte donde va a ir la arena, porque la arena es mucho más espesa, o sea, es la resina con arena y tiene menos probabilidad a que chorree. Entonces es mejor dejarla hacia esa parte, en este caso sería hacia mí, hacia abajo. Entonces ahora vamos a hacer la mezcla de la resina solo para la parte de la arena y después vamos a hacer otra mezcla de resina para la parte del agua. Entonces, para la parte de la arena vamos a preparar solamente 40 ml en total. Acá yo tengo la resina epóxica, la parte A con la parte B. Esta es una resina proporción 1:1, así que si quiero preparar 40 ml en total, tengo que mezclar 20 ml de la parte A con 20 ml de la parte B. Aquí tengo el vaso milimetrado, por lo tanto, con la parte A, que es la resina, voy a llegar hasta la línea del 20 y con la parte B, el endurecedor, llego hasta la línea del 40. Listo, ya tengo los dos compuestos en el vasito, así que ahora voy a mezclar por 5 minutos con cronómetro. Listo, ya terminé de mezclar. No revolví tan lento porque como es la parte de la arena, las burbujas prácticamente no se van a notar, así que pueden revolver con más tranquilidad, un poquito más rápido de lo normal. Bien, recuerden tratar de no pasar a llevar el borde para que no se nos vaya a despegar. Así que ahora vamos a comenzar la parte de la arena, que la vamos a hacer de la siguiente forma. Acá yo tengo la mezcla de la resina. Vamos a echar una buena cantidad, yo diría que más o menos la mitad, unos 20 ml. De resina en la parte inferior de la madera, pero no pegadita abajo. Nunca trabajen pegados al borde, siempre desde el centro hacia afuera. Así que vamos a echar acá resina. Hasta ahí está bien. Luego vamos a ir echando más. Y ahora acá yo tengo arenita de playa, que está mezclada con un poquito de arena blanca de acuario para que esté un poco más clara. Así que ahora vamos a echar la arena sobre la resina que recién pusimos. Ahí echamos una buena cantidad. Y ahora con una paletita que sea más ancha para que lo hagamos más rápido, como esta, que es de silicona completa, parecida a un mezquino de cocina. Entonces con esta vamos a empezar a impregnar la arena con la resina. Vamos a empezar a amasarla para ya empezar a darle forma. La impregnamos toda y de a poquito vamos a ir aplanándola y estirándola hacia el resto de la madera. La forma de la arena va a ser a gusto de ustedes, le pueden dar la forma que ustedes quieran. Puede ser poquita arena, puede ser harta arena, puede ser hasta la mitad o más allá de la mitad. Pueden hacerle una forma ondeada o recta, como ustedes quieran. Entonces, con la paletita ancha empezamos a moldear la arena. Y la vamos estirando hacia los lados. Y de a poquito vamos tirándola también hacia el borde en este caso el borde inferior. Miren, les voy a dar vuelta a la madera para que puedan ver cómo llevo la arena hacia el borde. Ahí. Entonces voy a tratar de tirar la arena lo más pegadita posible a la orilla. Podemos tomar un poquito, lo ponemos en el borde y después desde el borde tiramos hacia adentro. Voy a tomar un poquito de acá y la voy a poner allá en el borde y tiro hacia adentro. Luego la aplano bien. Yo voy a llegar con arena más o menos hasta la mitad, casi hasta la mitad.
aprovecho de apretar un poquito la cinta hacia adentro para mantenerla bien pegada. La ventaja de trabajar en la madera así crudita sin pintarla es que este color es parecido al color de la arena, entonces si quedan algunos pequeños espacios con menos arena no se va a notar tanto, va a pasar desapercibido. Ok, ahí estoy como justa, así que ahora voy a agregar más resina y más arena para ya completar toda esta parte que me falta y un poquito más arriba. Ahí voy a dejar un poco y agrego más arena. Y continúo haciendo el mismo movimiento hasta ya tener la forma definitiva. Bien, ya tengo casi todo el borde inferior listo, así que la voy a volver a dar vuelta para dejarla mirando hacia arriba, porque ahora le voy a dar la forma al borde de la costa que quiero que sea el que esté en contacto con el agua, así que acá tengo que crear una línea bonita, algo que se vea bien estético. No me gusta que sea muy recto, pero eso es algo personal. Luego tenemos que tratar de que la arena nos quede lo más plana posible para que de esa manera, cuando le demos la segunda capa, que va a ser la capa final y transparente, no nos vayan a quedar muchos relieves, muchas cositas al tacto. La idea es que nos quede parejito. Lo ideal de esta parte es que la proporción sea lo más parecida entre arena y resina, o sea 50% arena y 50% resina, porque si es mucha resina, toda la arena se va a ir al fondo y nos va a quedar encima una capa muy gruesa de resina sola, y si es al revés, si es mucha arena y poca resina, nos va a quedar muy grumosa, muy pastosa y con mucho relieve. Así que la idea es hacer una proporción 50-50. Voy a echar esta última cantidad de resina que me queda para subir un poquito la arena y ya darle la orilla final. Miren, con la esquinita de la paleta en posición en diagonal podemos sacar un poquito de arena para hacer una especie de bahía, como que entra, y esa arena que sacamos la podemos poner en otro sector donde nos falte. Aquí, por ejemplo, todavía se ve el color del fondo de la madera, así que ahí le pongo la arena que saqué. Yo aquí, miren, esta entradita de arena hacia el agua la voy a dejar así como está. Me gusta que sea como una especie de península. Y bueno, los otros bordes también, aquí puedo hacer una sacadito para que entre agua en esta parte y la pongo en otro lugar. Ya tenemos finalizada la parte de la arena, así que vamos a terminar con harto spray quita burbujas para reventar todas las burbujitas superficiales que se han formado producto del movimiento que hemos generado con la arena y la resina. Pueden echarle todo lo que ustedes quieran, no pasa nada. A mí me gusta echarle mucho. Ahí, listo. Ya tenemos lista la parte de la arena, así que ahora vamos a preparar la mezcla para la parte del agua. Para esta parte vamos a preparar 150 ml de resina en total. Por lo tanto, tenemos que mezclar 75 ml de la parte A con 75 ml de la parte B. Bien, ahora mezclamos por 5 minutos. Listo, ya terminé de preparar la mezcla. Esta parte le vamos a trabajar únicamente con pigmentos en pasta. Acá los tengo, vamos a ocupar solo estos 3 colores. Para la parte del agua vamos a utilizar un pigmento turquesa y este es un azul grafito con el cual vamos a ir oscureciendo este color más claro para que nos quede un degradado perfecto. Y para las olas del mar, el color blanco en pasta. Antes de comenzar, de nuestra mezcla principal, vamos a apartar inmediatamente un poco de resina, aproximadamente unos 20 ml,
para preparar el color blanco en pasta. Y luego, acá mismo en el vasito principal, vamos a ir preparando el color turquesa. Entonces, ahí, en este vasito de 30 ml, aparté 20 ml aproximadamente y vamos a preparar inmediatamente el color blanco. Con una paletita limpia vamos a sacar una porción de pigmento, más o menos esa cantidad, ya se las muestro ahí, y la disolvemos en la resina. Nos tiene que quedar un color blanco parejito, sin líneas, porque si tiene líneas lo más probable es que no esté bien disuelto, así que tenemos que seguir revolviendo hasta que nos quede parejo el color. Con los colores sólidos como este, las burbujas no son un problema porque quedan completamente tapadas. Perfecto, ahí ya nos quedó el color blanco, así que vamos a dejar a un lado porque esta mezcla con blanco la vamos a utilizar en la parte final cuando ya le vayamos a hacer las olas. Entonces, todo el resto de la resina que nos quedó en el vasito donde hicimos la mezcla, esto va a ser para el color del agua, que como les mencionaba, lo vamos a hacer con un lindo degradado utilizando solo 2 pigmentos. Por lo tanto, el primer color va a ser solamente este turquesa. Abrimos el pigmento y recuerden siempre, la paletita tiene que estar sin resina porque o si no, podemos dejar la resina dentro del frasquito y después se endurece y puede que arruinemos el pigmento, así que siempre limpia y vamos a sacar una buena cantidad porque es harta resina. Si sacamos muy poquito, el color nos va a quedar muy transparente, así que vamos a sacar una buena porción de pigmento, más o menos por ahí. Vamos a probar con esta cantidad primero. Lo veo un poco transparente, pero creo que para la primera línea va a estar bien porque inmediatamente ya en la segunda lo voy a empezar a oscurecer con el pigmento azul grafito. Antes de echar la resina voy a verificar que la cinta esté bien adherida en el borde, que no se haya despegado nada. Podemos presionarla. Ahora sí, estamos listos para empezar a verter la resina. La primera línea la vamos a poner justo donde termina la arena, pegadita a la arena. Y este va a ser el primer color, el color más clarito, y de aquí hacia arriba se va a ir oscureciendo. Entonces, una línea muy finita vamos a aplicar justo en el borde de la arena, siguiendo la orilla que ustedes mismos crearon. Listo, nada más. Ahora vamos a oscurecerlo por primera vez. Limpiamos la paleta y vamos a sacar más o menos, vamos a probar con esa cantidad. No mucho porque la idea es que se vaya notando la diferencia entre adelante y la parte más profunda. Ahí, y lo disolvemos. Ya, no cambió demasiado, pero aún así voy a tirar una línea muy delgadita. Voy a echar una línea a continuación de la primera, muy pequeñita. Claro, efectivamente casi no se nota la diferencia, así que le voy a poner más del azul oscuro. Vamos con un poco más de cantidad. Miren, eso le voy a echar. Sí, porque si no, podemos llegar muy arriba y todavía no se va a ver el cambio. La idea es que acá arriba se vea mucho más oscuro para dar la sensación de profundidad. Por lo tanto, tenemos que ir fijándonos. Si no se nota mucho el cambio, oscurecemos un poco más. Esta es solo una forma de hacer el mar. Ustedes la verdad es que pueden experimentar con mucho más colores o pueden experimentar con colores en una zona y otro color al ladito. No es necesario que todo sea desde la arena hacia arriba, porque el mar tiene muchos tonos, muchas formas. Pero esta es una manera de hacer un degradado. Ahora sí noto un poco más la diferencia. Sigue siendo harta resina, así que por eso puede que esté muy transparente, pero ya se va a empezar a poner más sólido el color. Voy a echar una línea delgadita y ya. Ahora sí que está demasiado transparente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agregar un poco más de turquesa y luego un poco más del azul oscuro y luego ya sigo con harto azul oscuro.
Bien, vamos con otra línea delgada de este nuevo color. Ahora sí se nota bien el cambio. Vamos a hacer una pasadita más ahí y volvemos ahora a oscurecer. No les recomiendo que hagan los degradados oscureciendo con color negro porque el negro es demasiado saturado y tiende a comerse mucho los colores y nos podría quedar un trabajo con un corte muy marcado y sería poco natural, así que por eso es mejor con algún color intermedio. Puede ser algo así como azul marino, un gris, quizás puede ser también con un color verde oscuro. Ahí les va a ir quedando distintos tipos de color marino, pero es mejor que utilizar negro. Voy entonces con una buena cantidad también de azul ahora. Vamos con otra línea. No es necesario que empiecen aquí pegadito al borde. Pueden tirar la línea desde un poco más adentro porque después de todas maneras vamos a utilizar la paletita ancha para ir mezclando un poquito los colores y que se vea también mucho más natural. Chicos, ahora que puse esta última línea, creo que el color nos está quedando un poco apagado, muy grisáceo. Entonces estoy pensando hacer un pequeño cambio. Yo en primera instancia quería trabajar solo con 2 pigmentos, pero voy a hacer un pequeño cambio en el plan y para que no nos quede tan oscuro y tan apagado, voy a agregarle un poquito a la mezcla de este pigmento en pasta color azul para darle un poquito más de iluminación al diseño. Así que es válido cambiar en medio del camino. Eso también ustedes tienen que ir viendo porque de repente uno tiene una idea en la mente y no se ve igual al momento de trabajarlo. Así que por eso voy a hacer este pequeño cambio. Miren, voy a agregar primero, no mucho, para ver cómo queda esta cantidad de azul en pasta. A la misma mezcla, entonces le agregamos el azul. Ya, sí, ahí le dio un toque mucho más azulado. Cambió bastante. Así que ahora voy a tirar la otra línea. Creo que va a ser solamente una vez que le agregue azul, nada más. Solo esta vez y luego ya continúo con el más oscuro. Sí, efectivamente, miren, ahí ya cambió el tono hacia la gama más azul, así que hizo harta la diferencia. Ahora continuamos de la misma forma, sigo oscureciendo con el azul grafito. Miren, ahí ya me queda muy poquita resina, así que ahora va a ser la última vez que la oscurezco y termino de echar todo lo que tengo en el vaso. Entonces dejo a un lado el vasito y las paletas porque ahora vamos a volver a utilizar la paleta ancha. ¿Para qué? Para poder ir tirando la resina que está pigmentada hacia toda el área de la madera. Lo podemos hacer con este tipo de movimiento y también podemos ir tirando directamente con la paleta hacia los bordes para ir cubriendo toda el área. La idea es que sea así a topecitos para que el cambio de tono se vea natural y no se vean líneas rectas donde cambia un tono al otro. Entonces miren, con la paleta ancha tiro resina hacia las orillas y luego sola se va a ir nivelando y rellenando los espacios donde no hay resina. En esta parte me falta, así que puedo tirar un poquito de allá para acá. De todas formas, solita va a ir, como les decía, ir rellenando los espacios donde no haya. Ahí con topecitos de arriba hacia abajo. No lo hagan desde esta parte de la orilla hacia arriba porque llevar el color claro hacia... Uy, miren, me acabo de dar cuenta que se me rompieron los guantes, me los voy a cambiar. Ahora sí, como les decía, nunca hagan el degradado tirando la resina que tenemos acá abajo hacia arriba porque recuerden que esta es la parte menos profunda y sí o sí tiene que ser más clara y arriba tiene que ser más oscura. Entonces, si nosotros tiramos de la clarita hacia arriba, como que se nos va a perder un poco la forma y la idea del trabajo.
Entonces siempre de la parte de arriba vamos ligeramente tirando un poquito hacia abajo para que quede un color degradado. Tampoco con la resina más oscura tenemos que llegar hasta abajo porque también se perdería el sentido, así que siempre más o menos hasta la mitad y ya hacia abajo nada más. Bien, ahora entonces verificamos que haya llegado resina a toda el área, creo que sí, ahí creo que le falta un poco. Y ahora se van a fijar, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero hay bastantes burbujas, pero son superficiales, así que se revientan muy fácil con spray quita burbujas. Y vamos a aplicar bastante, como me gusta a mí, mucho, ahí, mucho, y se van a reventar inmediatamente. Ya casi estamos finalizando esta primera parte, ya hicimos el agua, la arena, echamos toda la resina que teníamos para el mar, miren, así que ya no hay mucho más que hacer, solamente ir revisando la pieza, podemos seguir aplicando spray quita burbujas, arreglar ciertos detallitos de la arena o del degradado, pero ya no podemos hacer mucho más, así que solamente nos queda la resina con el pigmento blanco que es para las olas. Ahora vamos a esa parte. Ahora que tenemos que hacer las olas, esto ya es algo personal, pero a mí me gusta aplicar la resina blanca cuando está muy espesa. Ahora si se fijan está espesa, pero me gusta que esté aún más espesa, que corra muy lentito, y para eso tenemos que simplemente esperar. De todas formas, igual nos tomó tiempo hacer la parte del agua, así que por eso ya se siente espesa, pero voy a esperar, yo diría que unos 5 minutos más y ahí comenzamos a trabajar con el blanco. Vamos entonces con la parte de las olas, esta es la última parte de esta primera fase, y para las olas yo voy a aplicar un truco que me gusta mucho porque no quiero que sean olas muy grandes ni muy gruesas. Entonces, para lograr líneas finas blancas es muy difícil de repente con estos vasitos, aunque tengan boquillita, aún así generalmente a uno se le va de golpe y queda una línea bastante gruesa. Entonces lo que vamos a hacer es echar el pigmento, la resina con pigmento blanco, en una manga pastelera. Estos son de repostería. Una manga normal, pastelera, incluso lo podemos hacer con una bolsa, no es necesario que sea exclusivamente una manga, pero hacer así un conito de plástico y vamos a echar el pigmento y luego vamos a cortar la puntita, que sea bastante pequeño el corte para que nos queden líneas finas. Entonces abrimos la manga y vamos a echar el pigmento que tenemos en el vasito en la manga pastelera. Ahí. Listo. Y ahora, igual que en la repostería, vamos a hacer bajar el pigmento hasta la puntita. Ahí. Acá también cuesta un poquito al principio porque como es pequeñito, tener como el pulso para hacer líneas finas, pero de todas maneras no tienen que ser perfectas tampoco. Las olas pueden quedar así irregulares y no hay problema, va a quedar igual bien. Entonces tiramos hasta la puntita y ahora vamos a cortar la punta. Voy a apretar aquí un poquito para que no me salga inmediatamente la resina y la vamos a cortar chiquitita. Ya, ahí estamos. Entonces, ahora yo me voy a parar. Yo estaba sentada, ahora estoy parada porque así puedo tener mayor control de la línea. Y lo que vamos a hacer es poner una línea blanca por todo el borde de la arena. Entonces empezamos desde la esquinita de la arena y nos vamos tirando hacia la derecha. Bueno, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, pero yo siempre empiezo de izquierda a derecha. Entonces presionamos la manga y vamos haciendo la línea blanca. Aquí voy a llegar hasta ahí solamente y continúo hasta allá este otro lado. Listo. También quiero hacer otra línea más o menos por donde se termina el color clarito y empieza el oscuro, que es más o menos en la mitad del agua. Ahí también voy a hacer una línea muy finita. Puede tomar cualquier forma, me voy a tirar un poquito hacia arriba, ahí,
Y listo. Ahora vamos a tirar otra línea delgada, pero esta va a ser diferente. La vamos a empezar aquí en la parte del agua y la vamos a cruzar hasta la parte de la arena. Ahí, y la podemos cruzar por acá. Y muy delgadito que termine adentro de la arena. Vamos a repasar solo en algunos puntos poniendo un poco más de resina blanca para que no quede todo del mismo ancho. Y ahora esto ya es a gusto de ustedes, pero podemos agregar pequeñas líneas blancas finas entre medio, también se pueden cruzar entre ellas o ponerlas en la parte superior. Ya he puesto todas las líneas blancas que quiero, así que ahora antes de empezar con la pistola de calor vamos a esperar 10 minutos más. ¿Por qué? Porque la clave para que se formen esas celditas, las anheladas celdas, esos circulitos que se hacen en la espuma, es precisamente de que la resina esté muy espesa. Ese es el truco. Así que esperamos 10 minutos y volvemos. Ahora sí vamos a la parte mágica, vamos a utilizar la pistola de calor para formar las olas del mar. Para lograr esto necesitamos posicionar la pistola en un ángulo aproximadamente de unos 45 grados respecto del trabajo o respecto a la superficie. Como la resina está demasiado espesa, al comienzo van a sentir que casi no se mueve, pero debemos mantener en ese mismo punto la pistola hasta que la resina se empiece a mover. Recuerden que el calor ablanda y pone más líquida la resina, por eso debemos esperar hasta que ya comience a desplazarse. Una vez que ya hemos sacado la resina de la inercia, debemos empezar a mover la pistola de calor ligeramente hacia los lados rápidamente, como si fuera una campanita. Y al mismo tiempo debemos ir moviéndola hacia adelante para desplazar las líneas blancas hacia la parte de arriba. En resumen, la pistola en posición diagonal, apuntamos a donde está la línea blanca, esperamos que la resina se empiece a mover y agitamos la pistola con un movimiento rápido, moviéndola hacia arriba y la elevamos. Esta línea delgada de arriba no la agité mucho con la pistola porque así luce como si fuese una ola que se está viendo desde lo alto y se ve bastante realista, me gusta mucho. Ahora le vamos a poner más énfasis a las olas que están cerca de la arena, siempre con los mismos movimientos, y no se asusten si empiezan a ver el fondo de la madera porque después la resina se devuelve y cubre todo nuevamente. Me está gustando mucho cómo se va viendo, pero siento que necesita un poco más de contraste y todavía me queda resina blanca, así que voy a remarcar algunos sectores. Acá en este punto es cuando ya nos damos cuenta que se han formado algunas celdas, dándole al mar un aura mucho más natural, un movimiento mucho más realista. Esto se logra únicamente por la diferencia de viscosidades entre la resina que estaba a temperatura ambiente y la resina que vamos ablandando con la pistola de calor. Ahora voy a marcar un poco más la línea que hice sobre la arena y voy a agregar unas pequeñas líneas extras en la parte superior. Listo amigos, ya no seguiré poniéndole la pistola porque, ojo, si le siguiéramos poniendo calor por mucho tiempo más, la resina en movimiento se empezaría a endurecer y ya no nos quedaría la superficie lisa, sino que nos quedaría una superficie con protuberancias, así que precaución con excederse. Se formaron bastantes celdas, así que ahora vamos a finalizar aplicando harto spray quita burbujas, el cual también ayuda a formar algunas celditas extras y ya no hacemos nada más. Revisamos
revisamos la cinta y ahora dejamos que nuestro trabajo se seque hasta mañana. Hola, hola amigos, ya estamos en el siguiente día desde que comenzamos a trabajar en el reloj. La primera capa ya está curada, todavía no pasan 24 horas, pero ya está curada casi en su totalidad, así que podemos trabajar sobre ella perfectamente. Le podemos poner otra capa de resina y no va a haber ningún problema. Y miren, me estaba fijando por atrás, quedó pero casi perfecto, no se filtró nada, solamente aquí hay una partecita por donde se filtró un poquito de resina con arena, pero es muy mínimo. Así que ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos primero a retirar la cinta y tenemos que lijar todo el borde para quitar las imperfecciones y tenemos que tratar de dejarlo lo más lisito posible. Esa va a ser la primera parte. Después tenemos que hacerle la perforación central al reloj para al final instalar el mecanismo de reloj. Y luego ya tenemos que hacer la mezcla de la resina para la segunda capa. En esa segunda capa van a ir pegados los números. Ustedes se preguntarán por qué no le hago la segunda capa, que es la transparente con los números, así tal cual como está ahora con la cinta. Lo que pasa es que si lo hacemos así, nos va a quedar nuevamente el borde irregular y tendríamos que lijarlo al final cuando ya no le vamos a dar ninguna otra capa y podría no quedar tan bien las terminaciones. Entonces a mí me gusta mucho más darle la última capa final a las piezas sin nada alrededor, sin borde, una especie de domín grande, para que la terminación en las orillas sea mucho más redondeada y más refinada, mejor terminada. Así que por eso yo lo hago sin la cinta de alrededor. Entonces vamos a retirar la cinta, voy a cortar en la parte donde le habíamos puesto la cinta de embalaje. Cortamos, esta cinta tiene bastante pegamento, así que posiblemente todo el borde nos quede un poco pegajoso, pero luego ese pegamento se va secando, entonces ahí ya después podemos lijar un poquito y dejarlo liso. Así que por el momento no nos preocupemos de ese detalle, no importa que quede pegajoso. Miren, aquí ya se va desprendiendo fácilmente. Como les digo, se nos filtró pero casi nada. Aquí quedó un poquito más pegado. Sí, ahí se quedó un poco más pegado. Ahí ya vuelve a retirarse completo. Entonces la retiramos. Ahora todas estas puntitas duras que van quedando es lo que tenemos que lijar y dejarlo lo más perfecto posible para darle la última capa. Y listo. Acá estos pedacitos blancos que quedaron se los voy a tratar de sacar así. Ah, no, sí se pueden sacar a mano. Si es que están muy pegados, lo podríamos lijar un poco. Acá les muestro con mayor detalle lo que tenemos que reparar ahora. Es principalmente en la parte de la arena donde quedan más puntitas filudas levantadas. Eso es lo que tenemos que lijar y aplanarlo. En la parte del agua queda bastante bien, bastante liso, así que aquí necesitamos hacer menos trabajo. Los bordes los vamos a lijar con el taladro inalámbrico para manualidades y vamos a utilizar esta pieza que es una lija muy finita porque no queremos sacar grandes trozos de resina, sino que de a poquito se vaya rebajando y vaya quedando más liso. Listo, ya lijé los bordes, también le pasé el taladro por el borde exterior porque también ahí habían algunos trocitos de resina que se filtró, así que ahí los rebajé lo que más pude. Por supuesto que el borde todavía no está terminado, hay que seguir lijando hasta que ya nos quede un bonito resultado, pero ahora vamos a continuar, ya los bordes al menos no cortan y está bastante parejo, así que ahora vamos a ir con la perforación central. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que ubicar el centro exacto del círculo para poner el mecanismo, así que vamos a utilizar un papel cualquiera. Esta es la forma más rápida y fácil de ubicar el centro. Aquí yo tengo una cartulina, pueden ocupar un papel delgadito, grueso, lo que ustedes quieran. Y vamos a, en el papel, marcar el círculo de nuestro reloj.
Luego lo recortamos, lo doblamos en 4 y vamos a ubicar exactamente el centro. Ahí rompemos un poquito y luego ya lo marcamos en nuestro reloj. Ahí ya tenemos el círculo recortado. Ahora lo vamos a doblar 2 veces, primero por la mitad y luego en 4. Ahora lo vamos a abrir y vamos a tener la cruz que nos indica exactamente el centro del círculo. Así que ahora podemos romper aquí el centro con la misma tijera, podemos hacerle un hoyito con mucho cuidado, no se vayan a dañar. Rompemos para ya marcarlo en nuestra pieza. Ponemos el círculo sobre el reloj, también que quede los bordes exactos, que no se les vaya a mover. Ahí. Entonces con un lápiz, a través del hoyito que hicimos, marcamos nuestra pieza. Listo. Retiramos y ya tenemos nuestro centro del reloj para hacer la perforación. Ya tenemos marcado el centro, así que ahora nos toca romper. Esta perforación ya no la podemos hacer con un taladro de manualidades, sino que necesitamos algo más potente porque tenemos que atravesar la madera, el MDF en realidad, y la resina. Así que necesitamos algo más fuerte y en esta ocasión lo vamos a hacer con este taladro inalámbrico que es de 12 voltios y vamos a utilizar una broca que es especial para madera. Esta broca tiene un ancho de aproximadamente 0,9 milímetros, que es el mismo diámetro que tiene el centro de nuestro mecanismo de reloj. Eso es súper importante porque la perforación tiene que ser casi exacta al diámetro del mecanismo, porque si es demasiado grande, el mecanismo cuando lo metamos y le pongamos la tuerquita para ajustar, la tuerca puede pasar de largo si es muy grande, entonces no nos va a servir, y si es muy pequeño el hoyito, también no va a entrar obviamente. Así que vamos a utilizar esta broca que es especial para madera. Por supuesto que pueden ocupar otra broca, las brocas de concreto, también les va a hacer un círculo, digamos. Acá les muestro más de cerca el mecanismo que tiene un diámetro de casi 1 centímetro, en realidad es 0,9 milímetros y miren, este tiene 1,5 de alto. Ese detalle también es importante porque generalmente cuando hacemos relojes con resina nos quedan bastante anchitos, casi de 1 centímetro o un poco más, entonces necesitamos que el mecanismo no sea tan bajito, sino que sea un poco más alto. Y acá les muestro la broca que es para madera, esta es una 3/8 y por el otro lado sí, sale lo mismo, tiene una puntita y claro, con esta parte al perforar va haciendo un círculo perfecto. Bien, vamos entonces con la perforación. Vamos a ubicar la puntita que tiene esta broca justo en el centro donde hicimos la marca. Ahí. Podemos presionar un poquito hacia abajo. Y acá tenemos que mantener bien firme esta otra mano, la mano que afirma el reloj para que no se nos vaya a caer. Y con la otra también bien firme el taladro. Listo chicos, ahí salió harto, vamos a botar esto, salió harto acerrín y tenemos nuestra perforación ahí perfecta. Podemos repasarle un poquito con el mismo taladro. Tenemos hecha la perforación. Por la parte trasera siempre, como les decía, se levantan las capas del MDF, pero esta parte no se va a ver porque aquí va el mecanismo, así que solamente podemos los trozos más grandes retirarlos y luego pasarle una lija fina para que nos quede lo más plano posible. Vamos a verificar que entre bien el mecanismo. Ahí. Atraviesa perfecto y sobra un poquito. Podría ser un poco más justo,
pero ya ahí la tuerca no se nos va a ir hacia abajo, va a quedar apretadita, así que está perfecto el tamaño. Vamos a sacudir bien nuestra pieza, sacarle todo el polvillo que haya quedado y ya estamos entrando casi a la última etapa, porque ahora viene la segunda capa de resina donde van a ir pegados los números también. Vamos a hacer aquí una variación, no le vamos a poner números tradicionales a nuestro reloj. Se me ocurrió una idea que va muy acorde a la temática de nuestro diseño, y los números los vamos a hacer con conchitas, así que voy a seleccionar las que más me gusten y voy a poner una conchita para cada número. Ya tengo seleccionadas las conchitas que vamos a ocupar para los números. Ahora, para poder ubicarlas donde corresponden, vamos a hacer unas marquitas, pero no es necesario que tengamos una precisión matemática, porque recuerden que estamos haciendo un trabajo artesanal, así que no es necesario que tengamos el ángulo perfecto, pero sí les recomiendo siempre ubicar los 4 números que están en los 4 cardinales, y ya con eso tenemos una guía muy buena para poder posicionar un poquito al ojo los números intermedios, ya que cada cuadrante debe dividirse en 3 espacios iguales. Además que vamos a hacerlo con conchitas y todas las conchitas son de diferente forma, de diferente tamaño, así que los intermedios los vamos a hacer al ojo, pero los 4 principales nos vamos a ayudar en este caso con el mismo papel con el que marcamos para ubicar el centro. Entonces acá ya tenemos la cruz exacta, tenemos el 12, el 3, el 6 y el 9. Con esos 4 números nos vamos a guiar para ya poner los números que van entre medio. En cada uno de estos cuadrantes, como les mencionaba, van 2 números, es decir, son 3 espacios iguales. Entonces vamos a ubicar la cartulina sobre el reloj, con el reloj posicionado como ustedes quieren que se vea de frente. Entonces ponemos la cartulina arriba, nos fijamos que esté correctamente centrado, y acá tenemos por supuesto la línea del centro. Vamos a correr solo un poquito hacia abajo y acá ya tenemos marcado dónde iría el número 12. Voy a ocupar un plumón y aquí voy a hacer una marquita. Ahí va a ir el 12. Ahora vuelvo a subir la cartulina y hago lo mismo por debajo. La levanto tratando de no moverla, de no correrla, y marco una línea en la parte de abajo que sería el número 6. La vuelvo a su posición, la corro hacia abajo y hacemos lo mismo con los números de los costados. Entonces ahora la muevo un poquito la cartulina hacia la izquierda y marco el número 3, y hago lo mismo con el número 9. La corro a la derecha y marco el 9. Ok, ahí ya tengo los 4 números haciendo la cruz. Y ahora no voy a hacer una marca inmediatamente para los números intermedios, porque me sería muy difícil sin tener como mayor referencia. Es mejor ya cuando empecemos con la resina poner los 4 primeros números y luego, de acuerdo a eso, ubicar el número 1, el número 2, fijándonos que quede lo más equidistantes posible uno del otro. Ahora sí, ya estamos listos para la última mezcla de resina. Tenemos los bordes lijados, tenemos hecha la perforación del centro y tenemos las 4 marquitas para posicionar los números, así que vamos con la mezcla. Listo amigos, comencemos con la última parte. He verificado que mi superficie esté bien nivelada, ocupé una herramienta a nivel, la pongo aquí encimita para ver bien si está derecho. Tuve que hacer un pequeño ajuste en las patas y ahí ya está bien centrado, y en el otro sentido también bastante centrado, tiene una pequeña inclinación, pero ya después cuando deje secar el reloj lo pongo un poquito más corrido hacia donde está más nivelado. Vamos a preparar 200 ml de resina en total, es decir, vamos a mezclar 100 ml de la parte A con 100 ml de la parte B. Vamos entonces con la parte A hasta la línea del 100. Vamos ahora con la parte B hasta la línea del 200. Ahora mezclamos por 5 minutos utilizando un cronómetro. Recuerden siempre que tiene que quedar la mezcla homogénea, así que tenemos que revolver pasando por todas las paredes y también de vez en cuando trayendo resina de abajo hacia arriba.
Ya he terminado de mezclar, tenemos lista la resina. Ahora, un detalle. Yo siempre cuando voy a hacer una capa de resina en una pieza donde no tengo ningún borde, nada que la vaya a contener, lo que se llama doming, en esos casos lo ideal es que cuando vayamos a echar la resina esté lo más espesa posible. El problema es que en esta ocasión la cantidad de resina que tenemos preparada, que son 200 ml, es bastante. Entonces no podemos esperar mucho rato teniendo la resina en un mismo contenedor, sobre todo cuando es harta cantidad. ¿Por qué? Porque mientras más cantidad preparamos, la reacción química es más rápido y se nos podría sobrecalentar y endurecer en menos de 5 minutos y perder toda la resina. Cuando son piezas chiquititas, podemos esperar que se espese en el mismo vasito sin problema, esperar unos 10, 15 minutos, incluso 20. Pero en este caso no me puedo arriesgar a eso, así que vamos a empezar a verterla antes, siempre la parte del centro, y luego ya ir esparciéndola hacia los bordes. Pero antes de cualquier cosa, lo que vamos a hacer es impregnar las conchitas, porque quiero localizar los números primero antes de empezar ya a verter toda la resina. Eso vamos a hacer entonces ahora. Yo acá tengo un vasito plástico, lo pueden hacer en cualquier recipiente, ojalá plástico o de silicona. Y de la mezcla principal voy a echar una cantidad al ojo, puede ser ahí. Esas 4 son los números principales. La conchita, que va a ser el número 12, la voy a meter acá en el vasito. Ahí, y que se impregne muy bien de resina. Con una pinza nos podemos ayudar. Entonces, ahora sí. Ahora de hecho ya siento bastante caliente la mezcla de la resina, así que me voy a apurar. Lo voy a sacudir un poco. Voy a localizar el número 12. Ahora voy a sumergir la estrellita de mar. Ahí. Y la pongo acá en la marca del número 6. Y hago lo mismo con las otras dos. Miren, con un poquito de alcohol la estrella no alcanza a tapar toda la marquita, así que la voy a borrar inmediatamente para que no se vea. Y la vuelvo a poner. Esa tapa la marca, así que no hay problema. Y hacemos lo mismo con estas otras dos. No importa que nos caiga resina acá, porque de hecho vamos ahora a echar resina acá a todo el reloj. Voy a hacer lo mismo con las marcas que no alcanza a tapar la conchita, la voy a borrar. No es necesario que queden ultra pegadas al borde, la pueden poner un poquito más hacia adentro. Entonces, para que no se nos vaya a sobrecalentar la mezcla, vamos a empezar a verter la resina en el reloj, en la parte de al medio, y después vamos estirándola y esparciéndola hacia el resto de la superficie. Voy a echar harta cantidad, más de la mitad de la resina. Voy a parar en esta parte. Ahora voy a utilizar esta paletita ancha nuevamente para empezar a esparcir la resina hacia las orillas. Aún cuando limamos los bordes, igual quedó con una pequeña alturita que nos va a permitir como retener la resina. Eso nos va a ayudar también a que no se vaya a chorrear ni a rebalsar. A menos que le echáramos muchísima resina, en ese caso sí se rebalsaría, pero por lo general la resina se asienta solita en las orillas. Entonces, con la paleta vamos del centro hacia afuera tirando resina hasta llegar al borde, y ahí nos detenemos. También recuerden que tenemos acá la perforación, así que hacemos lo mismo que hacemos para los bordes exteriores, lo hacemos para el borde que nos queda acá en el hoyito del centro. Así que esto nos va a tomar un buen rato, un buen tiempo, tenemos que hacerlo con calma. Ya una vez que la resina está acá expandida, ya no tenemos que tener tanto cuidado, porque
ya al estar en una capa fina no se sigue sobrecalentando al igual como que si estuviera en el vasito. Entonces miren, también lo podemos hacer con todo el ancho de la paleta. Podemos tomar resina y llevarla hacia la orillita y paramos. Así mismo miren, ahí, y la acercamos a la orilla lento para que no se nos vaya a caer y paramos. Ya, en este punto voy a terminar de echar toda la resina o casi toda para que no la vayamos a perder, porque en una de esas se pone muy espesa, así que mejor la echo acá, siempre alejada de los bordes, y continuamos la capa. Tenemos que ir poniéndonos a nivel de la pieza para ir viendo dónde va faltando resina, porque de repente de ciertos ángulos uno no se da cuenta, pero hay lugares sin resina y ahí tenemos que entonces llevar a que lo cubran. La resina tiene una cualidad de que se autonivela, así que sola se va a ir aplanando y va a ir rellenando los espacios que faltan, a menos que sea muy poca resina. Ahí es cuando tenemos que agregar más, porque nos pueden quedar espacios sin resina, los llamados ojitos de pescado. Miren, en esta partecita de la estrella no ha llegado resina, así que voy a tomar un poquito con la paleta y la voy a echar así directamente. Ya casi tenemos toda el área cubierta. Ahora estoy fijándome dónde más falta. Miren, estoy echando las últimas gotitas que me quedan en el vaso de resina. Vamos ahora a echarle un poquito de spray quita burbujas en todo el área para reventar las burbujas superficiales que se han formado. Ahí. Ahora voy a continuar con las otras conchitas para ir ubicándolas en los espacios intermedios. El 11 y el 1. Ahí. Entonces ahora sí los ubico bien. Me voy a parar para poder ver el reloj un poquito más de lejos y ver si es que están derechas las conchitas y si es que están a la distancia correcta. Tenemos que fijarnos en este caso, por ejemplo, de que el 9 y el 3 estén al mismo nivel, y lo mismo con el 12 y el 6, y luego ya vamos corrigiendo también los números intermedios que tienen que estar a la misma distancia. Ahora sí, ya hemos terminado la pieza, así que la vamos a dejar secar. Yo la voy a correr un poco más allá, que está más nivelado, y tenemos que quedarnos vigilándola por unos 20-30 minutos, porque esta etapa es la más crítica. Si es que le cae alguna cosita, puede ser un bichito, una pelusa, tenemos todavía tiempos para retirarla, así que por eso es importante quedarse a vigilar la pieza. Y ya bueno, luego empieza el curado inicial y posteriormente el total endurecimiento. Así que mañana nos encontramos para armar el reloj y conocer cómo quedó el resultado. Y ya casi tenemos listo nuestro reloj. Ya la última capa de resina está completamente curada. Curada es lo mismo que endurecida o seco. Son sinónimos. Para los que no saben, cuando yo digo ya está curado es porque ya está endurecido por completo. Y bueno, ahora solamente nos falta instalar el mecanismo, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero antes les quiero mostrar un pequeño detalle sobre los bordes. Miren, quiero mostrarles que el pegamento de la cinta ya está seco y que es muy fácil retirarlo incluso con la uña. Miren, ahí. Así que aquí solamente le falta un buen lijado, primero sacarle todo el pegamento y luego ya refinar el borde y pasarle un barniz. Ahí quedaría maravilloso. Veamos entonces cómo se arma el mecanismo del reloj. Se compone de estas partes, que son una gomita negra
o una gomita de cualquier color, un aro metálico, una tuerca, las manecillas que son el horario, el minutero, el segundero y por supuesto la cajita donde va la pila. El orden es el siguiente: antes de poner la caja en el reloj tenemos que ponerle la goma que va a ser una especie de amortiguación entre el reloj y la caja. Entonces primero insertamos la goma hasta el fondo, así, de esta manera. Ahora vamos a atravesar la caja a través de la perforación del reloj, así de esta forma. El siguiente paso es poner el aro metálico. Lo insertamos, el aro metálico. Ahora viene la tuerca. Vamos a ponerle la tuerca y vamos a empezar a ajustar hasta dejarlo muy apretado. Tenemos que fijarnos que por el otro lado el mecanismo esté derecho, es decir, que esté mirando hacia arriba, hacia donde está el número 12. Acá nos podemos ayudar de un alicate para poder dejarlo lo más ajustado posible. Lo apretamos hasta que ya no se pueda más y lo sintamos bien ajustado. Una vez ajustada la caja, ahora sí tenemos que poner las manecillas del reloj que tienen un orden en específico. Tenemos que guiarnos por el diámetro que tiene cada una. Siempre va primero el horario, luego el minutero y al final va el segundero. Si se fijan, estas dos manecillas tienen un diámetro diferente en la parte superior. Eso significa de que esta tiene que llegar más abajo y luego esta tiene que llegar a la parte del centro y posteriormente el segundero debemos ponerlo como una especie de tapa. Vamos a instalar este primero entonces. Lo vamos a presionar hacia abajo. Al principio puede parecer de que no entra, pero ustedes lo tienen que cargar con cuidado hacia abajo hasta que ya no pueda bajar más. Eso significa que está en la parte de su diámetro correcto. Ahí se ve el horario. Entonces ahora el minutero tiene que llegar hasta esta zona. Lo mismo, cargamos hacia abajo hasta que ya no se pueda más. Ahí estamos. Ahí tenemos puesto el horario y el minutero. Y por último, el segundero tiene una especie de tubito, el cual se inserta justo en la parte superior, se inserta así como que fuese una tapa. Ahí, y lo presionamos bien hacia abajo. Y listo, chicos, ahí tenemos las tres manecillas puestas. Le vamos a poner la pila y vemos cómo empieza a correr. Ahí se empezó a mover y vemos cómo gira el segundero. Y este ha sido el resultado final de este tutorial solo para miembros. Espero realmente que les haya gustado el resultado y el proceso, por supuesto, y también lo más importante es que hayan aprendido. Ojalá que hayan sacado nuevas ideas y se hayan motivado, y por supuesto coméntenos si es que es el estilo de ustedes o le habrían hecho algún cambio, alguna otra cosita, o por supuesto si es que se les ocurren nuevas ideas. A mí me encanta leer sus comentarios porque también hay cosas que de repente no se me ocurren y ahí les encuentro toda la lógica. Así que coméntenos, también compartan y por supuesto déjennos un like que nos ayuda muchísimo. Así que nos encontramos en el próximo tutorial, ya sea el que es para todo público y también para el próximo tutorial solo de miembros. ¡Chao, chao!